Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En el programa de hoy, un programa veraniego, espero que el calor y los mosquitos no os estén comiendo vivos, os traigo pues mi visita a la exposición de la joya Vida y Eternidad en Tarteso, una exposición ofrecida por el Museo de Huelva que empezó el 11 de abril y estará disponible hasta enero de 2026. Así que bueno, esto es un repaso general de la exposición y sobre todo animaros a que vayáis a verla porque, aunque va a ser un repaso general, hay partes que dejo sin explicar para que os animéis y podáis ir a visitarla, tenéis tiempo de sobra, y además una visita a Huelva, para poder ir a ver la Sierra de Aracena, para poder visitar la propia ciudad de Huelva. Yo creo que merece mucho la pena y siempre pues es una escapada perfecta para un fin de semana, 3 días, a lo mejor no tanto en verano, pero sí en otoño cuando llega mejor tiempo. La exposición sobre la necrópolis de la joya se centra en el contexto de la necrópolis, en las tumbas y en los ajuares que se han podido encontrar en ellas. Esta necrópolis es la más famosa, o una de las más famosas del territorio tartésico, y además refleja muy bien el contexto indígena de la sociedad tartésica. Como sabéis, hay una discusión respecto a cuál es el verdadero componente cultural de Tarteso, si son fenicios que desarrollan sus colonias en territorio peninsular, si son indígenas que se ven aculturizados por la cultura fenicia, o si es una hibridación de fenicios viviendo que se mezclan con indígenas y de resultas de esta mezcla de culturas surge Tarteso. En Onova, en Huelva, la aristocracia gobernante era una aristocracia indígena. Dentro de los grandes tesoros de esta necrópolis destacan sobre todo los ajuares de grandes tumbas aristocráticas, que luego hablaremos de ellas, pero vamos a ver que también en la joya se enterraron individuos de menor categoría. Esto es un indicativo de que en la joya hubo una gran variedad social, aunque tenemos que tener en cuenta que en las necrópolis de la antigüedad solo se enterraban los grupos privilegiados. Así que incluso en el caso de las tumbas más humildes, tenemos que estar pensando en que pese a la humildad, nos encontramos ante personajes predominantes de esta sociedad. Como digo, Huelva o Nova fue un puerto principal que además posee los vestigios más antiguos de presencia fenicia en la península ibérica. Aunque los fenicios son conocidos por la fundación de Gadir, lo cierto es que en Huelva, en Onova, ya hubo una comunidad oriental, no solo de fenicios, también de chipriotas, de gente probablemente venida de Sicilia, y también de griegos, mucho antes de la fundación de Gadir. Y entonces estas élites indígenas, estos jefes indígenas que se hacían representar en las estelas de guerrero, van a ir recibiendo una influencia cada vez mayor de estos grupos orientales y en Onova van a desarrollarse, van a pasar de ser jefaturas a ser grandes aristocracias totalmente orientalizantes, es decir, impregnadas de la cultura venida del Mediterráneo oriental, que van a destacar por su riqueza y su poder. Hay otras necrópolis en Tartesos que pueden estar más discutidas respecto a si de verdad son élites indígenas o son élites fenicias, pero en Onova no hay ninguna duda. La joya es una necrópolis indígena de grandes señores de Onova, que tenían a los comerciantes fenicios, a los artesanos griegos, a los traficantes y mercaderes chipriotas y siciliotas y también ecorsos bajo su servicio y que se enriquecieron enormemente de el tráfico de metales y de la llegada de productos y de extranjeros pues de todo el Mediterráneo.
La exposición en el Museo de Huelva tiene una entrada y se divide en 3 salas. En la sala principal, lo vamos a ver al final del programa, está expuesto el carro de la tumba 17, que es una reconstrucción íntegra para tratar de reflejar cómo eran estos carros de los grandes aristócratas de Onova. Existe también un vídeo junto con este panel, que es el panel introductorio, donde nos hablan sobre la importancia de Tartessos y la conexión de Onova dentro de la red de intercambio comercial que abarcaba todo el Mediterráneo y que fue abierta por los comerciantes orientales y luego más adelante monopolizada por los fenicios. Y en el vídeo de introducción, que os recomiendo que os paréis a verlo, vemos testimonios de los arqueólogos y de personajes que estuvieron directamente involucrados en el descubrimiento y la excavación de la necrópolis de La Joya. La exposición tiene un ambiente pues oscuro, de luces tenues. La verdad es que resulta muy atractiva, muy fácil de visitar. Los paneles muy bien explicados incluyen imágenes, fotografías de la propia necrópolis, de las excavaciones y también la exposición de los elementos de ajuar de las tumbas divididos según diferentes temáticas. Por ejemplo, tenemos un panel que habla sobre preparando el cuerpo y cómo se realizaban los rituales de preparación del cadáver antes de el propio enterramiento. Algunos de los objetos que encontramos en las tumbas tienen que ver directamente con este previo. Por ejemplo, encontramos algunos aguamaniles o jarrones que son muy característicos de las grandes tumbas, luego vamos a ver algunos, y que probablemente una de las posibles funciones por las que aparezcan en las tumbas es porque eran empleados para limpiar el cuerpo. También aparecen algunos frascos de alabastro increíbles exportados de Egipto que llevaban ungüentos que probablemente se utilizaban para acicalar el cuerpo. Los cuerpos pues podían ser velados 2 o 3 días. La tradición aquí en España podía llegar a ser hasta 3 días, ¿no? Para esperar que el muerto estuviera muerto de verdad, que a veces pasan cosas muy extrañas. A Edgar Allan Poe el tema de ser enterrado en vida le aterrorizaba. Pues después de un velatorio, obviamente los cuerpos empiezan a oler. Se untaban con aceites aromáticos para preservar el cadáver y también para evitar los primeros olores de putrefacción mientras se desarrollaba el ritual. Y claro, la gente más rica de La Joya, pues todos estos objetos luego se enterraban en la tumba con ellos. Además, tenemos que tener en cuenta que para las sociedades antiguas los difuntos también tienen una existencia después de la muerte. Y los objetos de adorno personal que van a aparecer en las tumbas, incluso algunos elementos de ajuar que pertenecen a objetos personales del difunto, no solo son enterrados en una tumba porque son recuerdos del difunto, tal vez que sus familiares, pues en memoria suya los entregan, sino también en la creencia de que ese difunto los va a portar en el más allá. Por lo tanto, a estos grandes aristócratas, a estos señores importantes de Onova, se les equipaba con algunos de los materiales que se esperaba que fueran a utilizar en la muerte. Claro, un elemento muy interesante en La Joya es que en la segunda sala, que es la sala eje de toda la exposición, tenemos una vitrina central con joyas. Pero es muy interesante que no hay muchas joyas en Huelva, en la necrópolis de La Joya. Esto quiere decir que probablemente esta nobleza se quedaba con parte de los ajuares, porque eran ajuares que heredaban de padres a hijos, y solo algunos objetos que tenían un valor muy personal eran enterrados junto con el difunto. Los elementos que se enterran con el difunto son más bien objetos de prestigio, elementos simbólicos que expresan diferentes elementos del ritual funerario, mientras que los elementos más personales de vestimenta no suelen aparecer. De hecho, un elemento interesante es que las joyas suelen estar relacionadas con las mujeres. Sabemos que los hombres también podían enjollarse porque en otros lugares, en otras tumbas vemos joyas en tumbas de hombres, pero en La Joya en particular las joyas son para mujeres. También otro elemento que destaca mucho en la necrópolis de La Joya es que apenas hay armas. Las armas que luego para los iberos o en las propias estelas de guerrero, que son las estelas que representan a los jefes antepasados de estos señores tartésicos. Las armas son un elemento fundamental.
Y sin embargo en la joya apenas aparecen. Sí, hay algunas muy pocas, una lanza de hierro, algún arma de bronce se ha encontrado, pero poco más. Así que se ve que tampoco para la aristocracia de Onova, que obviamente conocían la violencia y practicaban la guerra contra sus enemigos, pero estos aristócratas no utilizaban las armas como un elemento que se llevaran al más allá. Lo cual no nos dice que la cultura onubense fuera especialmente pacifista, sino que más bien la guerra como tal no era un elemento que se circunscribía exclusivamente a la representación del más alto poder. Por eso podríamos afirmar, creo yo, que esta gente de Onova era una gente muy sofisticada, porque no hacían de la guerra su principal atributo, sino que su atributo principal estaba en la riqueza de sus ajuares expresado a través de los objetos funerarios de elementos simbólicos relacionados con los rituales, es decir, una religiosidad muy imbricada dentro del ritual funerario que tal vez es influencia del mundo fenicio, donde, pues como en la raíz semita que poseen, todos los elementos simbólicos relacionados con la muerte y con el ritual de la muerte tienen mucha importancia y van más allá de la mera materialidad. La necrópolis de la joya está ubicada sobre un cabezo. La antigua Onova estaba formada por una serie de cabezos que son formaciones naturales de una antigua meseta que se levantaba justo en el vértice donde se unen los ríos Tinto y Odiel. El efecto erosivo de los ríos y el efecto meteorológico de las lluvias fue erosionando esta meseta a lo largo de los milenios, y ya durante la Edad del Bronce habían quedado una serie de cerros testigo vestigiales de esta antigua zona amesetada que son denominados los cabezos. Es posible que la habitación de Huelva, de la Huelva prehistórica, comenzara en los cabezos y en la parte más interior hacia el sur, donde por cierto se ha encontrado un enorme yacimiento de Campo de Hoyos que estuvo habitado en el Calcolítico, en la Edad de los Metales, que en la Edad del Hierro tiene un vestigio impresionante de cultivos de vid, y eso podría ser la zona del Lager, ¿no? La zona del campo de Onova, mientras que la ciudad se ubicaba entre los cabezos. Probablemente empezaría en la Edad del Bronce sobre alguno de los cabezos y luego la población se fue extendiendo en la zona intercabezos porque era más fácilmente accesible conforme el puerto de Huelva se iba desarrollando. El cabezo de la joya en particular fue utilizado como necrópolis. Tiene una orientación panorámica de todo el entorno y parece ser que también guarda alguna orientación astronómica, lo que le convertía en un elemento simbólico destacado. Conforme Huelva fue creciendo, algunos de los cabezos fueron destruidos porque la tierra era muy útil para rellenar la zona de marismas del Tinto y el Odiel, sobre todo en la época en la que hubo que crear grandes diques y espigones para los buques cargueros que se llenaban de material para ir hasta Inglaterra y otros lugares de la península ibérica, sobre todo durante el siglo XIX. Mientras que otros fueron edificados. En el cabezo de la joya, todo alrededor del cabezo, se construyeron casas, y los patios interiores de estas casas daban a las laderas abruptas del cabezo. Bueno, pues, en los años 40, 1945, parte de esta ladera se derrumbó. Era algo relativamente frecuente, y en el derrumbe se descubrieron los restos de una tumba. En concreto se descubrió esta urna, una urna de bronce de tipología Cruz del Negro, urnas pues muy abombadas con pequeñas asitas, que son un modelo fenicio que los indígenas adoptaron como urna para guardar las cenizas de los difuntos. Claro, la característica peculiar de esta urna es que es de bronce, no es de cerámica, y probablemente se piensa a raíz de este descubrimiento, que fue el que dio pie a excavar toda la necrópolis, que probablemente el cabezo de la joya venga a que, pues, aunque
se conserva más o menos intacto, durante un tiempo fue utilizado para tareas agrícolas y los derrumbes también pudieron desvelar algunas tumbas junto con las tareas de agricultura y probablemente a lo largo del tiempo pues se fueron encontrando objetos como esta urna o similares y de ahí el nombre de La Joya. La necrópolis de La Joya comenzó a excavarse en los años 70 y sigue en excavación en la actualidad. Se han podido determinar 3 grandes sectores durante las excavaciones. El sector A, que está en lo alto de la necrópolis y que es la zona con las tumbas más ricas. Luego en la zona baja de la colina, en el punto más alto, si vamos bajando un poco, encontramos la zona B. Y luego hay una zona baja, que le llaman así, zona baja, donde se han encontrado tumbas de menor tamaño. A nosotros nos interesan sobre todo las tumbas de la zona más alta, que es donde están las tumbas más ricas, entre ellas la tumba 17 y la tumba 18. Tumbas que debieron pertenecer a reyes onubenses, y de hecho la tumba 17, que es la estrella central de toda la exposición, durante mucho tiempo fue conocida como la tumba de Argantonio, porque se quiso relacionar al importante individuo enterrado en esta tumba con este personaje mitológico que es tan característico de la historia tartésica. ¿Qué tumbas podemos encontrar en La Joya? Pues como hemos dicho, La Joya tiene una mezcla indígena y una mezcla fenicia. Así que en ella, de manera prácticamente indistinta, se practicaron 2 métodos funerarios, la incineración y la cremación. En la exposición tienen 2 representaciones de tumbas características para mostrar cada una de estos tipos de enterramiento. Muchas de las tumbas son cremaciones. Las cremaciones pues podían ser fosas simples o fosas más desarrolladas en forma de rectángulo o de cuadrado, excavadas en el propio suelo del Cabezo. Esta tumba que veis aquí es la tumba 14. Es la tumba de un individuo adulto, probablemente un varón, que fue depositado de lado. En el ajuar pues tenemos un vaso que es único, tiene un perfil como escalonado muy peculiar. También aparecen algunos elementos de higiene personal, una paleta, probablemente de maquillaje y un peine decorado, ambos de marfil. Y, sin embargo, lo más importante de todo es un cinturón de oro y plata situado junto al cadáver que pues presenta un diseño típicamente fenicio y que le dibuja como un individuo varón. No hay cerámica en la fosa, aunque bueno, se han encontrado sobre el enterramiento algunos restos cerámicos, porque probablemente uno de los rituales más característicos de La Joya, que se repite en muchísimas necrópolis, tanto tartésicas como después ibéricas, es la de el banquete funerario. Los grandes señores de La Joya se enterraron con esos elementos del banquete dentro de la tumba, pero este individuo en particular pues no fue enterrado con ellos, pero sobre la tumba sí que se encuentran fragmentos de lo que pudo ser su banquete funerario. Claro, si os fijáis, la recreación pues merece mucho la pena porque han puesto la imagen de la fosa y luego sobre ella, pintado en el cristal, el individuo tal y como podría haber sido enterrado. El tipo de vestimenta aparece en varias representaciones de personas en la exposición y el tipo de vestimenta a mí me gusta mucho porque generalmente no ponemos una imagen de cómo son los tartesios. Los iberos lo tenemos más fácil porque hay esculturas, ¿verdad? Pero tartesos apenas. Y entonces este tipo de recreaciones basadas pues generalmente en la influencia que la cultura fenicia tiene entre los tartesios y por lo tanto se imagina que probablemente, al igual que utilizaban sus cerámicas, sus ungüentarios, incluso muchas de sus imágenes mitológicas, pues es probablemente que la gente de Tartesos adoptara algo muy fácil como era la ropa y la forma de vestirse o de maquillarse, ¿verdad? Porque muchos de los elementos de ajuar, como los de este individuo, paletas de maquillaje, peines, son típicamente orientales y si adoptaban estos materiales orientales es posible que también adoptaran las modas que iban con ellos, ¿verdad? En otros casos, las tumbas fueron de cremación, y estos son muy comunes también en la necrópolis. Las fosas son exactamente iguales, no hay un elemento distintivo entre las tumbas de cremación y las tumbas de inhumación a la hora de determinar cómo va a ser la tumba. Y en este caso particular lo han elegido porque es una tumba colectiva desarrollada en 2 fases. En la tumba 24, el primer inquilino de la tumba, podríamos decir, fue un individuo probablemente varón.
Un adulto que fue enterrado en lo profundo, junto con una serie de recipientes que pertenecen a este banquete funerario, y también a otros que parecen corresponder a vasos utilizados para quemar perfumes. Son unos vasos muy característicos que tienen puntitas en los extremos, cuyo aspecto particular puede que corresponda a algún tipo de simbolismo ritual. Un tiempo después, cuando este primer enterramiento ya estaba colmatado de tierra, se hizo un segundo enterramiento. El segundo enterramiento es mucho más sencillo, está formado por un vaso a chardón, que es un vaso con un gran cuello y una forma de cuerpo ligeramente, diríamos, como en forma de bellota, con una punta en la parte de abajo y un cuello muy ancho, lo estáis viendo allí. Esos vasos a chardón son característicos de las tumbas femeninas, mientras que las urnas de Cruz del Negro, orondas, con un cuello chato y dos asitas a los lados, son típicas de las tumbas masculinas. Los vasos a chardón son típicas de las tumbas femeninas. Esto probablemente tiene un significado que es difícil definir. Hay algunos autores que indican que los vasos a chardón son vasos indígenas hechos a mano. Pero es verdad que estos vasos se han encontrado en necrópolis fuera de la península ibérica, por ejemplo en Italia, y entonces es probable que también, como en la Cruz del Negro, estuviera imitando un modelo fenicio. Sin embargo, la particularidad de que unos y otros correspondan a géneros diferentes puede estar indicando algún tipo de ritual, como hablábamos antes, algún sentido ritualístico simbólico que a nosotros se nos escapa. Este vaso chardón estaba situado boca abajo y estaba tapando en las cenizas los huesos quemados de una mujer y un niño. A mí se me ocurre imaginar que probablemente estemos ante la tumba familiar. No sabemos si a lo mejor del padre y la hija o del abuelo y la madre. Yo creo que al estar en la misma tumba podrían ser incluso marido y mujer, pero que el marido muriera antes. Y el trato de la tumba femenina es interesante porque el vaso a chardón no es utilizado como urna, sino que sirve para tapar las cenizas. Pero, aunque no vemos ajuar en este segundo elemento, sí que dentro del vaso o junto con los huesos se han encontrado fragmentos de cerámica que pudo ser por lo menos a un plato y a un vaso, que pudieron ser parte de este ritual funerario, de este banquete último que se hacía junto a la tumba antes de enterrar al difunto. Así que vemos que hombres o mujeres, aunque tuvieran un ritual ligeramente diferente, porque las mujeres se entierran con joyas, los hombres tienen urnas Cruz del Negro, las mujeres urnas a chardón, sí que había elementos en común, como probablemente la preparación del cuerpo que hablábamos al principio, y los banquetes funerarios, que eran una manera de no solo dar un último adiós al fallecido, sino también de reflejar el prestigio que tenía esa persona, porque cuanto más invitados fueran a ese banquete funerario, obviamente más poder tenía la persona. Y no solo la persona. Cuando hablamos de un ritual funerario, con el ejemplo que os daba en el caso de ese funeral que pudo vivir mi mujer, no solo es para los muertos, también es para los vivos. Y entre las aristocracias y los grupos de poder, el simbolismo, la manifestación pública de poder que pueden hacer durante un funeral es muy importante. En un funeral tú buscas la llegada de tus familiares que van a abrazar a los que sienten la pérdida del fallecido. Pero también van a llegar amigos, clientes, aliados, y cuanta más personas puedan ir a un funeral y participar en el ritual funerario y en el banquete, los herederos y parientes de ese fallecido están enseñándole a sus propios colaboradores y a sus rivales y a sus enemigos políticos cuáles son los apoyos que tienen. Así que tenemos que ver estos banquetes rituales desde la doble perspectiva de el elemento funerario y simbólico, que probablemente había ritos, había tradiciones, había costumbres que giraban en torno a ese banquete, actos, ceremonias, libaciones en honor del muerto, rezos, etc. Pero también, como suele decirse, a Dios rogando y con el mazo dando. También es una manera de expresar poder y de expresar esas cualidades de recabar adeptos, de ser capaces de acumular gente para enseñarle a los demás lo que tú tienes, ¿no? Hacerse ver y ver a los demás.
Sin embargo, la estrella de toda la exposición y la tercera de las salas, que es la más grande de la exposición de la joya, es la tumba 17. Esta tumba que decíamos pertenecía a un gran señor onubense, probablemente un rey, aunque nosotros les llamamos siempre príncipes, en el sentido de que son los primeros, ¿no? Príncipe, del latín princeps, que significa el primero. A lo mejor el primero entre sus iguales, pero desde luego el primero. Es cierto que tanto en Roma como en Etruria como en Grecia, pues sabemos, en Fenicia por supuesto, sabemos que estos señores se llamaban reyes. En el mundo céltico son los rics, ¿verdad? En el mundo romano son los reyes, los basileus en Grecia. Este rey de Tarteso, que fue identificado durante un tiempo como Argantonio, fue enterrado con la tumba más lujosa de las encontradas hasta la fecha. Una tumba hermana de la tumba 17 es la tumba 18, pero la tumba 18 se encontró bastante más erosionada, aunque el ajuar era bastante parecido, y dentro de ella se han encontrado algunos objetos exóticos de lujo increíbles, como un huevo de avestruz utilizado como un vaso. Es un elemento de lujo del que gozaban muchos aristócratas, tanto iberos como tartesios, del mundo cartaginés y del mundo fenicio. La tumba 17 destaca por un gran carro, que es el que se ha recreado en la exposición y que os mostraré al final del vídeo. Y aquí es una recreación muy interesante porque también incluyen algunos restos del material que los arqueólogos utilizaron durante la excavación de los años 70. Tenéis aquí una recreación del dibujo de la tumba 17. Veis que es una fosa de buenas proporciones. Creo que tendría en torno a los 2 metros, me parece, o algo así. Bastante grande. Y en ella, pues, se depositaron en diferentes lugares de la tumba una serie de objetos. El hecho de que estos objetos estuvieran depositados estratégicamente alrededor de la tumba implica un tipo de ceremonia. Se fueron bajando, se fueron colocando en un lado, se fueron colocando al otro, probablemente porque correspondían a momentos diferentes del funeral o porque había una organización a la hora de colocar. Hemos hablado que se pensaba en los muertos más allá de la vida, entonces no era cuestión de llegar a la tumba y arrojar los objetos así, al tuntún al interior de la fosa. Yo creo que a eso llegamos todos. Además, da la casualidad de que la tumba 17 es la mejor conservada de toda la necrópolis de La Joya, así que ofrece muchísima información. Un dato curioso es que los restos óseos de la tumba estaban en muy mal estado, pero se piensa que el rito fue el de la inhumación y que el cuerpo se depositó en la zona sur de la fosa, rodeado de toda una serie de objetos personales. Dentro de estos objetos hay algunos que me gustaría destacar porque son comunes de las grandes tumbas aristocráticas. La mayoría de los príncipes tartésicos se enterraron con ellas, o dicho de otra manera, siempre que encontramos estos objetos en Andalucía y fuera de Andalucía, porque también los encontramos en Extremadura, estamos hablando de grandes príncipes de la Tartéside. ¿Qué objetos estamos hablando? Pues estamos hablando de bandejas de bronce. La bandeja de la tumba 17 de La Joya es muy interesante porque sus asas tienen como unas palmetas de flores. Luego hablaremos sobre qué simbolismo puede tener esto. Y hablando del simbolismo de flores, junto a estas bandejas también suelen aparecer siempre unos jarros o aguamaniles que en el caso de la tumba 17 tiene una boca en forma de flor de loto. Las palmetas, las flores de loto, están relacionados simbólicamente con una divinidad. Es la diosa Astarte, la Tanit de los cartagineses, que no sabemos qué nombre le daban en Tartesos, pero que es muy posible, y lo sabemos porque hemos encontrado simbolismo de Astarte por todas partes, el más reciente en el yacimiento del Turuñuelo, pero también los hemos encontrado en yacimientos iberos, porque esta diosa Astarte fue una diosa adoptada por todos los pueblos indígenas y su influencia pues fue enorme. De hecho, hay algunos estudios que llegan a poner en relación el culto de Astarte con muchas vírgenes españolas. Pensar en la Virgen del Rocío, que está en el corazón de Tarteso, y el fervor que sigue despertando a día de hoy, o otras vírgenes, la Virgen de la Encina, la Virgen del no sé qué, vírgenes encontradas en ruinas, vírgenes relacionadas con árboles, que esto se ha puesto siempre en relación con características de un mundo pagano en el que diosas son cristianizadas, convertidas en vírgenes, ¿verdad?
Pero además de estos elementos de lujo que eran probablemente utilizados para algún tipo de ritual, no sabemos si ritual meramente funerario, estos grandes príncipes hacían enterrar con estas bandejas, les hemos llamado bandejas, pero el término difiere. Hay algunos que dicen que son aguamaniles, otros autores dicen que son braseros, y estas jarras que podían llevar agua para limpiar al muerto, o podían llevar vino para hacer libaciones. Pero hemos dicho que aparecen siempre en las tumbas de los grandes príncipes tartesios. Pero la tumba de la joya tiene otro elemento de lujo que no tiene igual en ninguna otra tumba que se haya encontrado y que yo tenía muchas ganas de ver, que es el arcón de marfil. Un arcón de marfil de un tamaño medio, bastante interesante, cuyas patas eran unos individuos típicamente egipcios, con el tocado egipcio, con el faldellín, y que es un objeto de lujo increíble con el que este gran rey onubense se quiso enterrar. Esto es un claro ejemplo de cómo la riqueza de estos señores de la Tartéside no se reflejaba a través de las joyas, sino que se reflejaba a través de objetos importados de lujo tremendo que ellos podían enterrar en sus tumbas, ¿no? Enterrarse con un Maserati, enterrarse con lingotes de oro es simplemente una muestra de poder, ¿no? Yo puedo y tú no puedes. Y además también la creencia de que esos materiales iban a ser empleados en el más allá. Sin lugar a dudas, el elemento estrella de la exposición es el carro reconstruido de la tumba 17 de la necrópolis de La Joya. Estáis viendo aquí una imagen general con, al fondo, veis una ilustración que mostraría el cabezo de La Joya muy cerca del agua de esta desembocadura de los ríos Tinto y Odiel en la Onova tartésica de aproximadamente, vamos a decir, el siglo VIII o VII a.C. Este carro que veis aquí es una recreación totalmente real llevada a cabo por la Asociación Cultural Arqueo Huelva con el patrocinio de la Fundación Atlantic Copper. Para desarrollar el carro se ha recurrido a paralelismos con otros carros tartésicos e ibéricos y otros de la antigüedad, se ha recurrido a imágenes antiguas, se ha recurrido a ingenieros que han ayudado a explicar los detalles del carro, así que en realidad estáis delante de un carro plenamente funcional al que se le pueden uncir unos caballos y irse a darse unos paseos tartésicos, eso sí, por una zona llana, que si no, los carros estos se desmontaban muy rápido. Si os fijáis, en este carro tenemos una serie de partes. Tenemos el tiro, que es de un tamaño bastante pequeño, porque tener en cuenta que los caballos de época antigua no eran como ahora. Los caballos que nosotros tenemos, que son más altos que una persona, son caballos que surgen en la Edad Media, cruzados para poder sostener a un caballero medieval. En el mundo antiguo los caballos eran mucho más pequeñitos. Tenían una altura hasta la cruz, es decir, hasta el cuello, de en torno a 1,20 m y podían medir 4 metros de largo. Es decir, eran animales más parecidos a los ponis actuales, más grandes que un pony actual, pero más o menos para que os hagáis a la idea. Sin embargo, se podía montar sobre ellos, podían ejercer el tiro de carro, pero no eran tan grandes. Los atalajes también se han encontrado en la tumba y junto con algunos otros atalajes de otras tumbas que se han encontrado en yacimientos arqueológicos se ha podido reconstruir que tenían un bocado y un tiro con correas que iba a través del yugo hasta la caja principal del carro. Uno de los detalles más interesantes del carro son las ruedas. Hay ruedas que se han encontrado en Córdoba con todo un tachonado de hierro alrededor, sabemos que eran de varios ejes y circulares, pero del carro de Huelva se ha encontrado el tapacubos, que tenía una forma de cabeza felina, de leona, que es un animal mitológico para esta gente, porque la gente de Iberia no conoció a los leones. Los leones en la península ibérica se extinguieron antes de las pinturas de Altamira. Sí, había leones en África, es verdad, pero es probable que una persona que hubiera nacido en la península ibérica nunca hubiera visto un león. Para ellos eran animales mitológicos como eran los grifos, a los que también representaban asiduamente. Y estos tapacubos son un símbolo de la arqueología onubense y del mundo tartésico, y aquí están recreados con todo detalle. Y hablando de detalles, para que veáis el nivel de compromiso con la recreación histórica, os quería enseñar el interior de la caja del carro. Es increíble. Si os fijáis, tiene una base hecha con tiras de cuerda entretejida. Esto le daba elasticidad a la hora de ir encima del carro.
Y luego también se puede saber que los laterales del carro estaban cubiertos con una tela porque se conservan las arandelas por las cuales se pasaban los cordones que estiraban la tela y la mantenían en la propia caja. Hasta ese nivel de detalle se ha podido reconstruir el carro de la joya, obviamente porque la excavación pudo extraer todas las piececitas, tachuelas y arandelas de este increíble objeto. En definitiva, creo que la exposición que podéis visitar en el Museo de Huelva merece muchísimo la pena. Como decíamos al principio del programa, ir a Huelva, aprovechar tal vez ya no el verano, pero el otoño o las vacaciones de Navidad, pasáis un par de días por allí, podéis visitar la Sierra de Aracena y sus enormes monumentos megalíticos, podéis ir a visitar el Dolmen de Soto. Huelva es un lugar que merece mucho la pena para hacer turismo arqueológico y, aprovechando la visita, pues ya vais al Museo Arqueológico, visitáis la exposición permanente y también os dais un paseo para ver esta exposición temporal que merece tantísimo la pena. Está por ver qué es lo que harán con el carro, porque es verdad que muchos de los materiales que podéis ver en la exposición pertenecen al Fondo Museístico de Huelva y se pueden ver en las vitrinas de la exposición permanente, pero el carro, al ser una recreación, pues no conozco bien cuál será su destino, pero es seguro que estará expuesto en algún lugar. Tal vez forme parte esta exposición temporal a futuro de la exposición permanente, porque en algunos casos las exposiciones temporales funcionan tan bien que acaban convertidas en parte de la exposición. A mí, desde luego, me gustaría que este fuera el caso. Os recomiendo, si queréis ampliar información sobre lo que hemos hablado, a que visitéis 2 vídeos de este canal de Voces de Bronce y Hierro, uno de ellos sobre las necrópolis tartésicas, donde también hablo de la necrópolis de la Joya y algunas de sus tumbas, y también el programa de la entrevista a Jesús Robles sobre los rituales funerarios y las necrópolis iberas, donde mucha de la información que él nos transmite, sobre todo relacionada con los rituales, puede digamos que trasladarse fácilmente a el mundo tartésico. Además, como no, también os dejo algo de bibliografía en la descripción del vídeo para que podáis investigar por vuestra cuenta, porque hay mucho que saber, hay mucho que estudiar y el acceso a esa información está a la mano de todos, pero es cierto que a veces cuando uno quiere decir yo quiero investigar sobre esto, pues no sabe a qué fuentes acudir. Y por último, también os indico que en el blog de Voces de Bronce y Hierro tenéis 2 entradas donde he transcrito la información de los carteles, porque me sorprendió saber que no iba a haber una publicación con un catálogo de la exposición y, por lo tanto, por mi parte, asumiendo, por supuesto, que la autoría es de los responsables de la exposición, pues he querido poner la información de los carteles e imágenes, algunas de la exposición y otras de los objetos, para que ayuden a las personas que estén interesadas. Y también quiero expresar desde aquí mi gratitud a Arqueo Huelva y a R. Septién por haberme ayudado y haberme proporcionado el vídeo sobre el funeral del gran señor de la tumba 17 de la necrópolis de la Joya, que se puede ver en la exposición y que habéis estado viendo intercalado con mis explicaciones durante el programa. Muchas gracias a todos, que los dioses os sean propicios y nos vemos en la próxima. Tener cuidado con el calor y que nos coman los mosquitos. Un abrazo para todos. Adiós.